¿Qué es un SSD? ¿Qué es un disco mecánico? Hablaremos de las diferencias y ventajas de estos dos tipos de discos. Disco duro o HDD. Los discos duros, también conocidos como HDD, son un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente tus datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenados por la memoria RAM. Están compuestos de piezas mecánicas, de ahí que a veces se les llame discos duros mecánicos, y utilizan el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje y que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras, un cabezal de lectura, escritura, lee o graba tus datos sobre los discos. Cuanto más finos sean los discos, mejor será la grabación, y cuanto más rápido giran, a mayor velocidad se transmiten los datos, tanto a la hora de leerlos como al escribirlos. Por lo general, la velocidad de los discos duros suele ser de 5400 o 7200 RPM o revoluciones por minuto. En cuanto al tamaño, las cajas de los discos duros mecánicos pueden ser de 2.5 o 3.5 pulgadas. Su precio puede variar dependiendo de este tamaño, pero sobre todo de su capacidad de almacenamiento. Unidad de estado sólido o SSD. Las unidades de estado sólido o SSD son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos considerarlos como una evolución de las memorias USB. No tienen cabezales físicos para grabar los datos. En su lugar incluyen un procesador integrado para realizar las operaciones relacionadas con la lectura y escritura de datos. Los procesadores, llamados controladores, son los que toman las decisiones sobre cómo almacenar, recuperar, almacenar en caché y limpiar los datos del disco. Y en su eficiencia es uno de los factores que determinan la velocidad total de la unidad. Además, al no depender del giro de un componente físico, también se logra una unidad más silenciosa que los discos mecánicos. En cuanto al tamaño, los discos suelen ser de 2.5 pulgadas y tienen un diseño casi idéntico al de los discos duros mecánicos, lo que ayuda a que puedan encajar en las mismas carcasas y ranuras donde van montados los discos duros convencionales en un ordenador. En esta tabla puedes ver cuáles son las principales diferencias entre ambas tecnologías de almacenamiento. La principal diferencia tiene que ver con capacidades máximas y precio. Hay que tener en cuenta que las SSD son mucho más modernas, por lo que es normal que su precio sea notablemente superior. Existe una diferencia notable y esta es la de la velocidad. En una prueba práctica se puede visualizar cómo un SSD inicia un sistema operativo en menos de la mitad del tiempo que un HDD y que triplicaba ampliamente sus velocidades de escritura y lectura de datos. La gran preocupación en torno a los SSD siempre ha estado en torno a su durabilidad, sobre todo por la poca que tuvieron las primeras unidades en llegar al mercado. La vida útil de los discos de estado sólido depende directamente de la cantidad de datos que vas escribiendo en él, ya que cada celda de un banco de sus memorias flash solo puede ser escrita un número determinado de veces. Según estudios realizados, concluyen que un disco SSD bastante estándar podría durar hasta 2.4 petabytes de datos escritos, lo que equivale a 2457,6 terabytes. Por lo tanto, la duración de uno de estos discos depende de cuánto tardes en escribir y reescribir el disco duro hasta llegar a esa cantidad.
que seguro que es más de 3 a 5 años de garantía que suelen ofrecer los fabricantes. Uno de los inconvenientes de los discos SSD frente a los HDD en durabilidad es que tienen una mayor tasa de fallos. Aún así, esto va mejorando generación tras generación y tienen otras ventajas como una mejor resistencia a los golpes. Recuerda, los HDD tienen piezas mecánicas, por lo que un golpe podría propiciar que se rompa o desgasten antes, acortando su vida útil. En cualquier caso, y para evitar sorpresas, tanto en los SSD como en unos HDD que pueden durar alrededor de 10 años o más, lo mejor es monitorear regularmente la salud de tu disco duro. Cuéntanos, ¿tu equipo trabaja con un SSD o con un HDD? Déjanos en los comentarios. Muchas gracias por el apoyo a nuestro canal. Yo soy Santiago Almeida y esto fue M&S Tutoriales.